Bueno, el tema de hoy, como saben, es el constitucionalismo y ya estamos entrando, digamos, a la temática. Ustedes tienen cuatro textos, creo. Un texto de Rosati, otro texto de Gargarella, otro texto de Alterio y un texto sobre feminismo constitucionalista. Eh, esos textos son textos que los van a acompañar, pero yo les he conseguido cosas mucho mejores todavía que esos textos. Les he conseguido un video de Alterio, les he conseguido un video sobre constitucionalismo social de Pisarello, que es realmente muy bueno. Quizás veamos algunas partes hoy. Les conseguí un video de Gargarella sobre constitucionalismo popular, que está muy bien. Eh, Así que tienen, digamos, para cada uno de los constitucionalismos tienen videos, algunos de los mismos autores que tienen para leer, así que eso los va a acompañar en la temática, me parece que bastante bien. Pero bueno, yo voy a darles una breve introducción del tema, de qué se trata esto del constitucionalismo, y se trata de muchas cosas, ¿no? Constitucionalismo, como todas las palabras, es sumamente ambigua y es usada de muchas maneras. Por ahí quizás un lugar en donde hay cierto acuerdo, déjenme que primero les comente algo de los autores. Horacio Rosati, que es el último texto que tienen, Horacio Rosati es el presidente de la Corte Suprema Argentina, perdón, no es presidente, es un ministro de la Corte Suprema de la Argentina, ¿no? Y que fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional por mucho tiempo. Entonces es representante de alguna manera del status quo del constitucionalismo argentino, por decirlo así, que en el cuadro que vamos a ver dentro de un rato lo podríamos situar, o yo por lo menos me animaría a situarlo del lado del constitucionalismo más conservador, por decirlo así, que es el que domina de alguna manera la teoría constitucional argentina. Después tienen un texto de Micaela Alterio. Micaela Alterio es una joven, muy joven constitucionalista, que es argentina, mendocina, pero que está viviendo en México hace mucho tiempo, y que de alguna manera es algo muy particular, que es una mujer constitucionalista, y me parecía que tenían que leer a una mujer constitucionalista porque en general no las hay, digamos, hay muchas feministas jurídicas, pero no feministas jurídicas que hacen derecho constitucional. Entonces, el mapa que ustedes tienen, nuevos constitucionalismos, es un mapa que lo provee ella en ese texto, que es algo largo, pero que sin embargo en los videos que hay de ella son muy explicativos y van a ser más o menos sencillos de ver. Después tienen un texto de Roberto Gargarella. Roberto Gargarella también es un constitucionalista argentino. Vamos a ver nosotros bastantes cosas de él. Podríamos ubicarlo dentro del constitucionalismo más progresista, por decirlo, de la Argentina. Él sostiene una teoría que nosotros no vamos a ver hoy, que es lo que se llama el constitucionalismo deliberativista, ¿no? Roberto Gargarella es un discípulo de Carlos Nino, de quienes ustedes ya leyeron varias cosas. Y enseña en la UBA, es un profesor bastante renombrado, y hay una gran cantidad de videos de él y de sus clases, algunos de los que vamos a aprovecharnos probablemente en el futuro. Y después tienen un texto de constitucionalismo feminista, ¿no? Perdón, de feminismo constitucionalista, y esto es como importante destacarlo, ¿no? Porque no es una versión de constitucionalismo, sino es cuáles son las miradas desde el feminismo de la Constitución, ¿no? Es una mirada como externa. Yo les he sumado, sin embargo, un video de una clase mía sobre constitucionalismo feminista, o sea, sobre un intento de plantear las posibilidades del constitucionalismo feminista que parecieran abrirse a partir de la Constitución de Chile, ¿no? Y de algunas reflexiones que andan dando vueltas desde hace mucho tiempo entre mucha gente. Entonces, esos son los textos que ustedes tienen para leer. La definición de constitucionalismo que nos da Rosati, yo diría que es con la que todos estarían más o menos
es que el constitucionalismo es un proceso histórico de organización de los estados nacionales por medio de constituciones escritas, ¿no? Y que fueron dictadas de alguna manera como expresión de soberanía del pueblo. Ese es el presupuesto teórico, y que reconocen los derechos de sus habitantes por un lado, y por otro lado estructuran al poder público, y esa estructura del poder público es sobre la base de la división de funciones, la independencia orgánica y la responsabilidad de los gobernantes. Como ven, es una idea, es una idea compleja, pero esta idea hace que los constitucionalistas en general no reconozcan antecedentes de constituciones, en el sentido en que usamos hoy la idea de constitución, en dispositivos institucionales o en arreglos institucionales anteriores. Hay algunos que hablan de arreglos institucionales en la Grecia antigua o en Roma, pero ninguno de esos arreglos es visto como parte del proceso del constitucionalismo, porque no crearon estados nacionales con estas características, digamos, el reconocer derechos a los ciudadanos a la vez de estructurar al poder público, y que ese poder público esté estructurado en base a la división de funciones, a la independencia orgánica de los poderes y a la responsabilidad pública de los gobernantes. Estas serían las características sobresalientes, ¿no? Y iniciales, por decirlo así, de un hecho histórico, ¿no? Como el constitucionalismo. Pero como vamos a ver, el constitucionalismo no solamente es un hecho histórico, sino también es una ideología, ¿no? Es una ideología dominante en nuestro tiempo, y también es una teoría, o muchas teorías sobre el constitucionalismo, o hay muchas teorías sobre el constitucionalismo, es decir, teorías acerca de qué es lo valioso del constitucionalismo, qué da legitimidad al constitucionalismo, qué tipo de idea de democracia hay detrás del Estado constitucional de derecho, qué tipo de arreglos o equilibrios institucionales propone el constitucionalismo. Cada teoría tiene una versión distinta de estas cuestiones, pero en principio todo el mundo está de acuerdo, digamos, que cuando no hablamos de la ideología o de la teoría del constitucionalismo, hablamos de un proceso de organización que surge con las revoluciones burguesas, es decir, con las revoluciones del siglo XVII y del XVIII, ¿no? Y básicamente lo que ocurre con estas revoluciones y con sus declaraciones de derechos, en principio ese proceso de derrocamiento de las monarquías absolutas, ¿no? De las de Inglaterra y Francia por un lado, y por otro lado el inicio de la descolonización americana, ¿no? Y ahí vamos a tener una de las primeras constituciones de Estados Unidos y la Constitución de Haití de 1805 o algo así, creo que era. Lo que se conocen como las primeras constituciones liberales, ¿no? En la historiografía, digamos, domina de alguna manera el ideario de que las grandes constituciones de este constitucionalismo son la francesa y la norteamericana, ¿no? Que tenían sus variantes, dado que una se da en el contexto de la descolonización y otra se da en el contexto de el abandono de las monarquías absolutas, ¿no? Pero sin embargo, una constitución a destacar en particular es la Constitución de Haití, en el sentido de que tenía particularidades relativas a que en su preámbulo se van a reconocer tanto derechos de las mujeres como derechos de las personas de color, digamos, mientras que las constituciones burguesas que representan o que dominan historiográficamente la idea del constitucionalismo son constituciones que de alguna manera justificaron o establecieron un estado de cosas en donde los únicos ciudadanos eran los hombres blancos propietarios, ¿no? Eso es algo que ustedes seguramente saben mejor que yo. Entonces, este proceso empieza, digamos, con esas revoluciones. El carácter escrito de las constituciones o de estos documentos, ¿no? Empieza a verse como algo que opera como una garantía que le va a dar certeza y cierta permanencia a esa organización institucional que se creaba, ¿no? Y entonces por eso lo escrito de las constituciones va a tener ahí un sentido después ideológico y teórico muy fuerte, ¿no? Y por otro lado, la idea de un orden jurídico que se va a estructurar en forma jerárquica, ¿no? En la cúspide está la Constitución y todo el resto del orden jurídico y de las normas que van a estar dictadas por los gobiernos sucesivos van a estar en una situación de dependencia o de derivación, si se quiere,
y van a estar obligados a mantener cierta coherencia con las disposiciones de esa norma escrita, ¿no? Y acá hago un paréntesis, ¿no? Esa idea, digamos, de que la Constitución es un texto escrito 1 o 2 siglos antes y que nos obliga hoy a nosotros y demás, es una idea que lleva una gran cantidad de discusiones teóricas que nosotros vamos a ver en las próximas clases, pero por sobre todo es una idea precaria, diría yo, de la Constitución. En la Argentina, Carlos Nino ha construido la idea de que la Constitución, como texto, en algún sentido, es moralmente irrelevante, a menos que consideremos, digamos, que la Constitución que importa en realidad es el conjunto de interpretaciones históricas que se han dado de ese texto, ¿no? Que lo que importa es su significado normativo y ese significado normativo se construye por una comunidad interpretativa a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, si la pensamos de esta manera, los significados constitucionales, lo que nos importa cuando hablamos de constitución son de los significados constitucionales, los significados normativos que tiene la Constitución, y esos significados se construyeron a lo largo de la historia, con las interpretaciones que hicieron las autoridades públicas y con las interpretaciones que hicieron distintas comunidades en distintos momentos, la forma en que se apropiaron de la Constitución. Entonces el texto se vuelve irrelevante, lo que importa es qué significa ese texto en la interpretación que hacen las comunidades de ese texto. Y ahí la discusión es otra, digamos, si entendemos que la Constitución relevante es esa en lugar del texto. Pero tradicionalmente el texto es importante, o sea, no voy a negarles que en la teoría constitucional tradicional el carácter escrito y el texto aparece como una especie de garantía de constitucionalidad. Rossetti le dedica mucho tiempo en el texto que ustedes tienen para leer a la idea de que hubieron muchos anticonstitucionalistas en la historia, ¿no? Yo muchas veces me he preguntado por qué toda esa energía a 2 o 3 autores que en realidad no parecían estar criticando directamente al constitucionalismo como idea, sino lo que tenían eran una desconfianza en la razón jurídica, ¿no? Eran politólogos, como van a ser ustedes, que tenían mucho escepticismo con respecto a que con el derecho y con escribir cosas en un papel se podía reorganizar el mundo, ¿no? Lasalle, por ejemplo, entre otros, a los que él cita, lo que hacían era sencillamente llamar la atención sobre cuáles eran los reales factores de poder o los factores de poder efectivo en la sociedad, y en el hecho de que tratar de hacer una constitución que tratara de disuadir de que esos son los verdaderos poderes era un intento banal, por decirlo así. De hecho, decían, la escritura es un signo de debilidad, o de ignorancia, o de peligro, ¿no? Lo pensaban en eso, digamos, había una gran desconfianza en la razón jurídica como ordenadora de las comunidades donde los poderes eran de otro tipo. Incluso Rossetti lo menciona a Zavalía durante el proceso constituyente argentino, como si fuera un anticonstitucionalista. Y la verdad es que las citas que hace de Zavalía, lo que parece hacer Zavalía es sencillamente pedir un aplazamiento a la sanción de la Constitución hasta un mejor momento político, que él entendía que ese mejor momento político era cuando se sumara a Buenos Aires, ¿no? Le parecía que el 53 no era un buen momento, hasta que Buenos Aires no esté ahí, intentar una Constitución era una especie de provocación a mayores desacuerdos. Pero bueno, nada, él lo sitúa dentro del campo de los anticonstitucionalistas, ¿no? Y luego lo que viene, y es lo que a nosotros nos interesa, es esta idea de las etapas del constitucionalismo, ¿no? Hay una cosa muy significativa, por lo confusa, por decirlo así, es que en general se utiliza la misma palabra de constitucionalismo liberal o social, por ejemplo, para referirse tanto a una etapa histórica como a un conjunto de ideas sobre de qué se trataba el constitucionalismo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en general en todos los tipos de constitucionalismos que vemos. Vamos a ver que son
representaciones de ideas, pero que están muy atadas a cierta geografía o a cierta historia o a cierto texto constitucional en particular, ¿no? La primera etapa, que es la del constitucionalismo liberal, ¿no? La de estas constituciones burguesas de las revoluciones, es una etapa que ofrecía un tipo de constitución muy claras, y ese tipo de constitución se ordenaba alrededor de derechos civiles, algunos dicen derechos civiles y políticos, ¿no? Y estableciendo un rol muy acotado al Estado, que solamente debería funcionar como un garante de esos derechos y de esas libertades individuales. Nuestra Constitución, que es una Constitución, nuestra Constitución originaria, ¿no? La del 53-60, que es una Constitución representativa de este constitucionalismo liberal, si ustedes van al artículo 14, por cierto, sería altamente bueno que tengan abierta la Constitución de ahora en más en sus computadoras o lo que la tengan a mano. Si alguien la tiene a mano ahí y pudiera leer el artículo 14, ¿alguien la tiene por ahí a mano? Yo lo tengo, profe. Genial. Lucas, ¿podrías dar una mano? El artículo 14, Sí, lo leo. por favor. Dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Genial, Lucas. Muchas gracias. Esos son los derechos civiles que toda constitución liberal tiene más o menos parecido. O sea, derecho, algunos tienen el derecho a la vida, que nosotros no lo incluimos explícitamente en nuestra primera constitución. Algunos tienen el de la integridad física o el honor, por ejemplo, pero que nosotros lo fuimos deduciendo interpretativamente de otros derechos. Pero el derecho a la libertad de expresión, de culto, de enseñar y aprender, de peticionar a las autoridades, de comercio, de reunión, etcétera, de propiedad, en el sentido de derecho fundamental, ¿no? No como derecho patrimonial, ¿sí? Esos derechos civiles siempre han estado en las constituciones liberales. Y la idea de estos derechos además le ha dado al Estado un rol muy acotado, ¿no? De oficiar de garante de esos derechos y esas libertades, en general absteniéndose de actuar en contra de esos derechos, ¿no? Con mínimos requerimientos del Estado de garantía más positiva o de expectativas positivas, sino la de garantía de las expectativas negativas que generaban estos derechos, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de enseñar y aprender, se decía que el Estado no se tenía que meter en que la gente enseñe y que la gente aprenda, no que el Estado tenía que garantizar la educación pública, por ejemplo, ¿no? Esa es la concepción de un Estado que garantiza expectativas negativas, centralmente. Buena parte de nuestra historia constitucional se construyó dándole significado a estas normas, digamos, estableciendo que era exactamente la idea de libertad de prensa, etcétera, etcétera, a partir de una cosmovisión de esta etapa del constitucionalismo en el mundo y donde nuestra constitución fue uno de sus representantes. Luego aparece una segunda etapa que va a aparecer ya en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y fíjense que acá vamos a ver algo, digamos. Lo que vamos a ver es una justa posición, vamos a ver nuevas constituciones que van a aparecer, como la Constitución de Querétaro de la Revolución Mexicana, la Constitución de Weimar de Alemania, y van a aparecer, vamos a tener la Revolución Rusa en 1917, que va a ser parte de este movimiento, y van a ser constituciones que van a tener derechos sociales y políticos, ¿no? Y que esos derechos van a asumir más bien una ponderación situada de las personas, que no va a ser meramente teórica del ser humano, sino que va a atender a sus relaciones de familia, de trabajo, de participación pública, o sea que van a trascender su individualidad en algún sentido.
y que van a generar, digamos, por supuesto, expectativas. Estos derechos sociales van a tener expectativas positivas, es decir, el Estado, en su rol de garante de esos derechos, lo que va a tener que hacer ahora es atender a esas garantías positivas, o esas expectativas positivas, perdón, garantizando o liderando este emprendimiento de garantía de derechos a partir de un ideal de igualdad de oportunidades a los habitantes, ¿no? Estas nuevas constituciones van a ir generando además un movimiento, si se quiere, de constitucionalismo social, un movimiento ideológico de constitucionalismo social que va a llevar a distintas reformas en el mundo, de que las viejas constituciones liberales van a ir incluyendo artículos o reformas que tengan que ver con los derechos sociales, ¿no? Y con la ampliación también de los roles del Estado en la garantía de estos derechos. Vamos a tener en Argentina la reforma de 1949, la reforma peronista, que ya no está vigente, pero que en ese momento fue la gran representante de la inclusión de la Argentina dentro del movimiento del constitucionalismo social. Y luego la reforma de 1957, que vamos a ver cuando vemos reforma, que fue una reforma del gobierno de facto, pero que fue la reforma que introdujo el artículo que nosotros durante mucho tiempo tuvimos como el artículo social, que fue el 14 bis, que incluyó los derechos de los trabajadores, a la vivienda digna, los sindicatos, la seguridad social, etcétera, ¿no? Esa reforma del 57 se va a complementar, digamos, y va a ampliar la gama de los derechos sociales en la reforma de 1994, donde se van a ingresar una gran cantidad de artículos de tinte social para nosotros, como el 37, el 38, el 39, el 40, el 42, y sobre todo el artículo que establece la constitucionalidad de algunos tratados internacionales de derechos humanos, donde está en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Que incluye una enorme gama de derechos sociales dentro de su articulado. Entonces, tenemos una etapa del mundo que empieza, una etapa histórica del constitucionalismo que empieza a principios del siglo XX y que se va transformando también en una teoría del constitucionalismo, ¿no? Una teoría del constitucionalismo que va a ser también la que va a dominar de alguna manera los grandes tratados internacionales de derechos humanos de la segunda posguerra, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar ahí con un momento histórico muy particular, que ustedes lo van a ver en el video de Pisarello, con un momento histórico muy particular donde estaba muy claro que el constitucionalismo y los derechos sociales eran inescindibles, digamos. No se podía pensar en que el constitucionalismo cumpla su rol de pacificación social posguerra si no era a través del reconocimiento de los derechos sociales, ¿no? Y eso ha cambiado muchísimo, digamos, hasta ahora, entonces, pero estamos en ese momento. Y hoy por hoy conviven en nuestro constitucionalismo tanto las teorías estrictamente liberales del constitucionalismo de la primera ola, como las teorías de un constitucionalismo social, que han sido, digamos, como la segunda ola. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, después de esto lo que tenemos, y lo que sería, ¿qué pasa después de la segunda posguerra? Bueno, tenemos distintas versiones de acuerdo a si usted es conservador, progresista, más de izquierda o más de derecha. Y entonces son todas esas teorías de constitucionalismo que vamos a ver y que ustedes tienen ahí enumeradas por Alterio, ¿no? En el caso de Rosati les va a decir, bueno, lo que pasó después de la segunda posguerra, lo único que pasó fue que se reconocieron los derechos humanos en el sistema internacional y entonces se incorporaron a nuestro derecho a partir de la reforma del 94. Y lo que dice Rosati es que esto significa, digamos, que mientras el constitucionalismo liberal privilegió la libertad o el valor de la libertad y el constitucionalismo social privilegió el valor de la igualdad, lo que él llama el constitucionalismo ecuménico, ¿no? Privilegió el valor de la fraternidad. Y entonces su énfasis es en que se incluyeron
derechos que él llama ecuménicos, del tipo el derecho a la paz o los derechos del medio ambiente sano, que están incluidos en nuestra Constitución Nacional a partir del 94. ¿No? Entonces él tiene una lectura de nuestro constitucionalismo actual del 94 que tiene que ver con la inclusión de un nuevo valor constitucional que se llama fraternidad. Como no puede ser de otra manera, alguien que supone que la soberanía popular le dio legitimidad a la Constitución, ¿no? Una soberanía popular con exclusión de las mujeres. Y entonces, digamos, su definición de nuestro constitucionalismo encaja en eso. Lo que van a ver es que los constitucionalistas argentinos, por lo general, se empeñan mucho en negar la existencia o las otras calificaciones de constitucionalismo, como las que habla Alterio, como por ejemplo el neoconstitucionalismo o el constitucionalismo popular o el constitucionalismo latinoamericano. La negación de esas tendencias del constitucionalismo en buena medida tiene que ver con la negación de que ese tipo de teorías sobre de qué se trata la Constitución impacten, digamos, dentro de nuestra teoría general del derecho constitucional. Pero nosotros nos vamos a detener un poco en estas teorías, que como les decía, estas teorías surgen contextualmente. Vamos a ver, el neoconstitucionalismo es una experiencia fundamentalmente europea de posguerra, que va a tener mucha influencia en Latinoamérica. El constitucionalismo popular es una experiencia minoritaria, crítica dentro del constitucionalismo norteamericano, que casi no tiene impacto para nosotros. Y el llamado constitucionalismo latinoamericano tiene un registro teórico menos desarrollado, pero sin embargo hay algunos estudios que van evidenciando algunas particularidades muy mixtas, si se quiere, ¿no? Vamos al neoconstitucionalismo. Creo que la mejor autora para entender y para mirar el neoconstitucionalismo es Micaela Alterio. Como les decía, es producto de la experiencia de las constituciones que fueron surgiendo en la Europa de la posguerra, ¿no? Y de alguna manera representa eso que Ferrajoli nos había comentado ya. Digamos, Ferrajoli es un clásico representante del neoconstitucionalismo, que empiezan a exhibirse no solamente como una ideología, sino como una teoría, ¿no? Que va a competir con el positivismo dominante en ese momento en la Europa de posguerra, ¿no? Se asientan en las cuestiones clásicas como la rigidez de la Constitución, es decir, que se hace difícil reformar la Constitución. Se asientan en un fuerte control de constitucionalidad de las leyes por parte de los jueces, ¿no? En la fuerza vinculante de la Constitución, digamos, un proceso que también tuvimos en Argentina en los 60, 70, ¿no? Con Vidar Campos y con los autores clásicos de nuestro constitucionalismo. Pero al neoconstitucionalismo se le agrega lo que algunos llaman interpretación de las disposiciones constitucionales. Es decir, una idea en donde las disposiciones constitucionales, sobre todo las que reconocen derechos fundamentales, se transforman, digamos, en ejes de la intervención judicial en la vida pública. Entonces va a haber una aplicación directa de estas disposiciones por parte de los jueces, y va a haber una influencia muy directa de la Constitución en las relaciones políticas, ¿no? Y esto vamos a ver, sobre todo porque este neoconstitucionalismo que se enfrenta al positivismo clásico, que era éticamente escéptico en algún sentido, ¿no? Lo que hace es creer en que la positivización de los derechos fundamentales es en realidad la positivización de principios de justicia, ¿no? Este es el modelo de Ferrajoli que ustedes recuerdan, que hablaba de la sujeción de la ley a la propia ley. De alguna manera, la idea de que las leyes se sujetan no solo a lo que dispone la Constitución en términos formales, sino se sujetan o deberían sujetarse a lo que dispone la Constitución en términos sustantivos, es decir, de contenidos éticos de los derechos fundamentales. De tal manera que esto agranda de alguna forma las competencias del control de constitucionalidad de los jueces, que pueden criticar las leyes de las mayorías no solo por sus
incongruencias formales con la Constitución, sino también por sus incongruencias más sustantivas, ¿no? Y de alguna manera, lo que hace este constitucionalismo es abandonar la farsa de justificar o legitimar al constitucionalismo en la soberanía popular. No son los votos, ni son las grandes mayorías lo que justifica o lo que legitima el constitucionalismo, sino su fuente de legitimación es interna. El constitucionalismo es una manera de sostener los derechos fundamentales dentro de una organización política. Y entonces, como su rol es la garantía de estos derechos fundamentales, la legitimación surge de que los poderes públicos actúen en el sentido de la garantía de estos derechos fundamentales. ¿Se entiende? Cuando no actúan en garantía de estos derechos fundamentales, cuando no se ven limitados, o sea, cuando todas las decisiones mayoritarias no se ven limitadas por los derechos fundamentales, entonces ese constitucionalismo no tiene legitimidad, no puede buscar legitimidad en ningún lado, ¿no? Hay algo interesante ahí, y que una feminista diría, bueno, está muy bien reconocer que el constitucionalismo no puede asentarse en su legitimidad democrática, dado que en ninguna de las constituciones hubo mujeres al momento de la sanción de las constituciones, ¿no? Y uno podría decir, bueno, claramente el constitucionalismo conservador de Argentina, por ejemplo, que sí cree que se asienta en la soberanía popular, ¿no? Y que asume, digamos, que es la soberanía popular la que le dio legitimidad a la Constitución, claramente ahí tiene un problema y denunciar ese problema, claramente los jueces no pueden fundar su legitimidad democrática en haber sido electos porque no son electos, ¿no? Entonces, la única legitimidad democrática que pueden tener es la idea de la garantía de los derechos. Frente al neoconstitucionalismo, una versión totalmente opuesta es la del constitucionalismo popular norteamericano, ¿no? Es una teoría constitucional muy minoritaria, ¿no? Pero a la vez muy relevante, porque, para decirlo de alguna manera, así como nuestro constitucionalismo es santafesino, ¿no? Es de Rosati, Lorenzetti y los constitucionalistas santafesinos, en Estados Unidos el constitucionalismo dominante es de Filadelfia, ¿no? Y que en buena medida es un constitucionalismo fuertemente liberal y fuertemente conservador, ¿no? Este constitucionalismo minoritario surge, sin embargo, de las universidades más ricas de Estados Unidos, ¿no? De Yale, de Princeton, de Columbia, y son autores de esos lugares los que fueron impactando, digamos, en la teoría constitucional, pero siguen siendo de alguna manera minoritarios, ¿no? No se ejercieron, sin embargo, como un ejercicio tan teórico como el neoconstitucionalismo europeo, sino que está más bien basado en estudios históricos y alusiones a las posibilidades, por decirlo así. Se intenta recuperar el debate en torno al papel que tiene el pueblo en la discusión y en la decisión de los asuntos constitucionales, ¿no? Si bien no se hace de una manera uniforme, sino todo se vincula a una forma de pensar que considera que el pueblo debería ocupar un lugar central o más central en la vida constitucional de sus propias comunidades, sí hace algunos planteos que lo confrontan directamente con el neoconstitucionalismo. Por ejemplo, postulan una flexibilidad muy radical de la Constitución, ¿no? De que la Constitución pueda reformarse en cualquier momento que una mayoría circunstancial decida que hay que reformarla, ¿no? Desafían abiertamente la idea de supremacía constitucional, que es la base del constitucionalismo clásico, ¿no? Incluso impugnan cualquier forma de control de constitucionalidad y proponen que la interpretación de la Constitución tiene que ser extrajudicial, ¿no? Ya sea por los poderes públicos o ya sea por el pueblo asambleario, ¿no? Pero no los jueces quienes digan qué significa la Constitución, ni mucho menos que tengan la última palabra, ¿no? Hay una fuerte democratización y una tendencia a aumentar la participación en las instituciones políticas y económicas, y por supuesto todo esto significa al final del día es recuperar una relación muy fuerte entre derecho y política, ¿no?
Eh, Lo que está detrás de esto, uno de sus grandes representantes es Jeremy Waldron, actual, digamos, quizás actualmente sea el más renombrado, que tiene una teoría sobre los desacuerdos políticos, digamos. Él sostiene que, bueno, que la Constitución no nos dice mucho, igual que decía Nino, ¿no? La Constitución no nos dice mucho, no es muy clara, necesita ser interpretada y qué sé yo, pero en ese juego interpretativo hay desacuerdos sustantivos que son tan amplios, que son tan profundos y sobre todo que son tan persistentes en la comunidad política a lo largo del tiempo, que no se puede juzgar que hay una respuesta correcta en el texto constitucional, y nunca una respuesta correcta que pueda fundar la legitimidad de la interpretación constitucional, ¿no? Cualquier respuesta que demos con respecto a qué significa el texto, lo único que va a hacer es profundizar los desacuerdos, profundizar las grietas políticas, etc. Entonces, en este contexto, no hay mucho más que eso, digamos, desacreditar la posibilidad de una respuesta correcta con respecto al significado constitucional y darle una primacía absoluta al derecho de la participación, ¿no? A la participación en pie de igualdad del pueblo. Y combaten fuertemente las ideas neoconstitucionalistas que se asientan en atrincherar los derechos en la Constitución, ¿no? Como un modo de garantía frente a los excesos de las mayorías. Acá no hay ningún miedo a las mayorías, acá lo que hace falta son mayorías, ¿no? Entonces, estas serían, digamos, las líneas generales. Ahora vamos a ver unos videitos más explicativos a favor y en contra. Solo les presento los dos últimos modelos. Uno de ellos es el constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Y acá la idea de cierta versión autóctona del constitucionalismo surge con nosotros a fines del siglo XX, ¿no? Y hasta nuestros días. Y por ahí las constituciones más representativas serían la Constitución de Venezuela de 1999, la de Ecuador del 2008 y la Constitución de Bolivia del 2009. Chicos, ¿alguna pregunta? Perdón, estoy hablando mucho. ¿Alguna pregunta, acotación? Hola, María Sofía. A mí, no, bueno, Sí. se me ocurría un ejemplo, porque a partir de lo que vos decías estaba pensando en la presentación que hicieron, les cuento a los chicos, acá en Córdoba se hizo una presentación para que se declare inconstitucional la IBE, la ley que se sancionó recientemente en el Congreso. Se presentó García Elorrio y dice que, bueno, que él está como ciudadano defendiendo los derechos reconocidos en la Constitución. O sea, estaba pensando tratando de ubicar cuál era su concepción de constitucionalismo y toda la argumentación me parece, porque se aproxima bastante a lo que plantea Ferrajoli. En cambio, nuestra contestación, nosotros participamos con otras agrupaciones como terceros interesados, todo nuestro desarrollo argumentativo era bien Waldron, era, este desacuerdo ya se resolvió en el Congreso, sobre el inicio de la vida, esto ya se ha debatido, ese desacuerdo es el ámbito válido para resolverlo, es la ley, y toda nuestra defensa argumentativa pasa por ese lado. No es que yo sostenga esa posición o no, me parece que es más estratégico y circunstancial de acuerdo al caso, pero ahí se veía bien claro en la presentación de uno como la idea de constitución que hay por detrás, bueno, además ellos directamente dicen que están protegiendo a la patria, no ni siquiera la democracia, sino algo más, le hacen referencia a eso, sino a la patria y los valores y la Constitución de Córdoba, y nosotros diciendo, bueno, esto es el Congreso, esto es la democracia, esto es lo que se ha resuelto. No sé si queda claro el planteo o el ejemplo. Ahí te sumo, Mariela, pero no es que lo vamos a poder ver más con detalle cuando se vea supremacía constitucional, porque la presentación de García Elorrio es de que Córdoba, la Constitución de la provincia de Córdoba, tiene
en su constitución garantizado el derecho a la vida de la persona por nacer. Entonces, el argumento es de que Córdoba y su constitución estará por encima del ordenamiento constitucional nacional. Entonces, te dejo picando la idea para la supremacía, sin ninguna razón, o sea, desde el punto de vista del constitucionalismo, él va por el lado de los derechos civiles más que todo, pero que hoy, como decía Mariana, son cuestiones, el derecho a la vida de la persona, o a nacer con vida de la persona por nacer, son cuestiones que la teoría constitucional aún está dividida, porque hay constitucionalistas y grandes constitucionalistas que sostienen de que el derecho a la vida sí está consagrado en instrumentos internacionales, etcétera, etcétera, y otros, Andrés Gil Domínguez, entre otros, que sostienen que una cosa es lo que está en los instrumentos internacionales y en la propia Constitución, y otra cosa es la interrupción, el derecho a disponer de la mujer de su propio cuerpo y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero por eso hay cuestiones que con supremacía creo que les va a cerrar más en el ejemplo que da Mariana de García Lorri. Genial, gracias Fernando y Mariana. Una compañera, Sofía, preguntaba sobre la cuestión de supremacía constitucional, justo que Fernando estaba mencionando eso. La idea de supremacía, que la vamos a ver toda una clase la semana que viene, se las adelanto ahora, es la idea de que la organización de todo el poder público está en el texto constitucional, ¿no? De tal manera que el texto constitucional es el límite a la acción de los poderes públicos, está por encima de los poderes públicos, ¿no? Es el límite de su acción. Los poderes públicos existen a partir de las reglas constitutivas que hay en la Constitución, ¿sí? Que los constituyen como tales, si no solamente serían Juancito y Pedrito, son poderes públicos porque hay reglas secundarias en la Constitución, constitutivas, que los constituyen como tales. Entonces, son lo que la Constitución dice y no más de lo que la Constitución dice. Cuando actúan fuera de lo que la Constitución manda, ahora, esta supremacía tiene otra versión también, que es la supremacía en relación a todas las decisiones que tomen esos poderes públicos, ¿no? Entonces, las leyes dictadas por el Congreso, las ordenanzas dictadas por un consejo municipal, las leyes provinciales, etcétera, van a estar en principio en una relación de jerarquía inferior a la Constitución. Y por lo tanto, digamos, si uno es un neoconstitucionalista, deberían cumplir no solo formalmente lo que dice la Constitución, sino respetar los contenidos mínimos de los derechos que establece la Constitución, porque de otra manera no serían válidas. O sea, la fuente de su validez depende de la Constitución. Entonces, un sistema que está organizado a partir de la idea de la supremacía constitucional, que no todos los sistemas del mundo están organizados a partir de la supremacía constitucional, ¿no? Hay países que no tienen constitución, incluso, ¿no? La idea de supremacía constitucional es una idea que surge, como decíamos, con las revoluciones burguesas y que va a surgir en una gran cantidad de países de Occidente, digamos, pero que no es uniforme en el mundo. Pero esta idea de supremacía hace que todo el sistema jurídico haga que cada norma del sistema jurídico dependa su validez de su congruencia con la Constitución y que pueda ser declarada inválida con la Constitución. Y esta supremacía va a justificar un mecanismo y un dispositivo que los constitucionalismos discuten mucho, que es el dispositivo del control de constitucionalidad, ¿no? La manera de sostener esta supremacía constitucional es que alguno de los poderes públicos decida sobre la constitucionalidad de las reglas y por lo tanto pueda apartar reglas como inválidas, como pasó con la Corte Suprema de Justicia, que apartó como inválida el decreto del presidente de la presencialidad. O sea, ahora,
ese tipo de actividad de control de constitucionalidad es una de las cosas que mayores disputas traen el constitucionalismo, ¿no? Para el constitucionalismo popular eso no debería permitirse. Para el constitucionalismo, para el neoconstitucionalismo, esa es la base de la idea de garantía de los derechos fundamentales. Sin control de constitucionalidad no podríamos tener garantizados los derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué pasa con lo que se llama el constitucionalismo latinoamericano? Bueno, el constitucionalismo latinoamericano, como les decía, es fines del siglo XX y estamos en Latinoamérica y hay 3 constituciones que son como las señeras, por decirlo así, que son las de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Por alguna razón no se menciona la Constitución argentina, ni se menciona, por ejemplo, la Constitución colombiana, ¿no? Si tuviera que arriesgar la razón de por qué no aparecen, o la de Costa Rica incluso, ¿por qué son constituciones que no aparecen ahí cuando son constituciones muy parecidas en muchas cosas relevantes? En principio yo diría porque los constitucionalismos de Argentina es prácticamente muy conservador, el constitucionalismo colombiano es neoconstitucionalista, es claramente neoconstitucionalista, y algo parecido pasa con el de Costa Rica. Entonces, de alguna manera son las teorías que dominan dentro del derecho constitucional de los países las que más determinan, no tanto el tipo de constitución, sino las teorías que dominan las interpretaciones constitucionales. Entonces, pero hay un elemento, sí, que yo creo que distingue estas 3 constituciones de todo el resto de las latinoamericanas, o sea, la de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y que está asociado a los procesos constitucionales que tuvieron, ¿no? La idea de que fueron constituciones provocadas por un poder constituyente revolucionario, por decirlo así, que lo que intentaba era llevar a fin la marginación de ciertos grupos, fundamentalmente grupos indígenas, ¿no? Hace que estas constituciones apoyen su legitimidad de una forma que ninguna de las otras constituciones ha podido apoyarla en la soberanía popular, ¿no? Han sido largos procesos asamblearios de discusión constitucional que le ha dado una legitimidad al proceso constituyente muy particular. Entonces, la legitimidad ya no tiene que ver con qué derechos se están defendiendo, no tiene que ver con qué equilibrio constitucional existe, ni con una soberanía ficticia como la del conservadurismo, sino con una idea de soberanía mucho más actual, inmediata, y con un proceso constituyente bastante democrático, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que en algún sentido van a parecerse mucho al constitucionalismo popular, pero en un cierto procesalismo, por decirlo así, que pone el punto del origen democrático de la Constitución, o pone, digamos, su legitimidad en el punto de la construcción democrática de la Constitución, y en esto se opone el neoconstitucionalismo, que como ustedes saben había demolido el concepto mismo de soberanía del pueblo en la construcción de Constitución. Pero razonablemente, digamos, porque no había habido soberanía popular en las construcciones de las constituciones europeas de posguerra, ¿no? Pero por otro lado, el constitucionalismo latinoamericano sigue fuertemente sostenido en la idea de constituciones rígidas y con un control de constitucionalidad muy fuerte, ¿no? Lo distintivo, lo extraordinario, por decirlo así, es el gran protagonismo que tiene la participación popular y los mecanismos de participación popular en estas constituciones, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, iniciativa popular y consulta popular. Estas constituciones tienen iniciativa popular legislativa y constitucional, referendo aprobatorio y consultivo, tienen revocatorias de mandatos y abrogatorias, o sea, pueden sacar a los gobernantes, pueden sacar leyes, o sea, la iniciativa popular se puede usar prácticamente para todo, ¿no? Hay un reconocimiento de formas democráticas o de dispositivos democráticos comunitarios, ¿no? La justicia indígena, el reconocimiento de comunidades especiales étnicas,
formas de control de gestión, e incluso el reconocimiento siempre del derecho a la resistencia al gobierno, ¿no? Entonces, estos son particularismos que tienen estas constituciones, que surgen en estos procesos revolucionarios, pero que cuando uno compara, digamos, bueno, las veo un poco parecidas a la de Colombia, y la veo un poco parecida a la de Brasil, pero nadie diría que la Constitución de Colombia estaría dentro de esta línea, ¿no? Por sus procesos constituyentes, que fue un proceso constituyente bastante interesante también el de Colombia, pero la verdad es que la construcción de la teoría constitucional colombiana no se basa en la legitimidad de origen, sino se basa en una fuerte teoría neoconstitucional, ¿no? Y después tenemos la idea de cómo mira el feminismo, ¿no? Al constitucionalismo. Y bueno, en general lo miro de afuera. El texto que ustedes tienen es un texto que se pregunta cosas como qué pasa cuando una gran parte de la población que es gobernada por la Constitución no participó de su creación, ¿no? Cómo es posible la inclusión de las mujeres y a través de qué medios se pueden incluir las mujeres de una manera más sustantiva en los procesos constituyentes, ¿no? Entonces, es un feminismo constitucionalista que ve cómo se puede emplear la Constitución para avanzar agendas de las mujeres, o cómo se puede incluir alguna de las cuestiones de la agenda de las mujeres en la Constitución, ¿no? Y se pregunta, digamos, cómo hacerlo en el diseño constitucional, y se pregunta cómo hacerlo a través del litigio en los espacios judiciales, ¿no? Centralmente, esas son las preguntas. Ahora, si uno quisiera pensar en un constitucionalismo feminista, y no en un feminismo constitucional, sino en una teoría constitucionalista feminista, bueno, ¿cuál sería el punto de legitimidad de la Constitución para el feminismo? Si no puede serlo la legitimidad de origen, ¿no? Por la participación, por la subrepresentación histórica de las mujeres en los procesos constituyentes. Bueno, un punto de legitimidad de origen sería muy distinto en Chile, donde hay paridad, ¿no? Pero en las constituciones rígidas que no van a ser reformadas en lo inmediato y con las que vivimos, ¿cuál sería el punto de legitimidad para hablar de constitucionalismo legítimo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Como ustedes saben, Argentina tuvo 5 reformas, en solo 2 participaron las mujeres, en la anteúltima participaron 3 de 205, y en la última participó el 30%. Entonces, la subrepresentación ha estado ahí, digamos, presente, y pensar la legitimidad en términos de la legitimidad de origen es complicado, ¿no? El videito que ustedes tienen ahí, digamos, problematiza esto, ¿no? Problematiza no pensar al constitucionalismo desde la legitimidad de origen, sino pensarlo desde otros lugares, si uno va a pensar constitucionalismo feminista, ¿no? Y cuáles van a ser los desafíos para pensar un constitucionalismo feminista desde esos otros lugares. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va? ¿Bien? Les voy a mostrar un mapita que robé por ahí. Profe, yo tengo una duda porque medio que se me Dale. dificultó ahí para entender cuál es la principal diferencia entre un constitucionalismo feminista y un feminismo constitucional, como que no terminé de entender la idea. Ok. El feminismo jurídico, ¿no? Es una teoría crítica dentro del derecho que está preocupada permanentemente por incluir perspectiva de género en la construcción del discurso jurídico, ¿no? Entonces es una preocupación crítica que en general es una preocupación desde afuera, ¿no? Que está criticando los conceptos, las construcciones, los presupuestos que están más vinculados a una teoría patriarcal de la sociedad que a una teoría igualitaria o feminista de la sociedad, ¿no? Entonces, dentro de los feminismos jurídicos vos tenés feminismos feministas en derecho de familia, ¿no? Tenés feministas haciendo derecho penal, de las mejores están ahí. Tenés feministas haciendo derecho civil, ¿no?
Pero en general, digamos, el feminismo cuando se ha acercado a la Constitución o al derecho constitucional, lo que ha hecho es tratar de ver qué herramientas del derecho constitucional sirven para avanzar la agenda feminista, pero no ha criticado internamente al derecho constitucional. Es decir, no se ha metido en la deconstrucción de los conceptos y en la deconstrucción de los presupuestos del constitucionalismo. No ha propuesto una teoría constitucionalista alternativa, ¿no? Tiene una agenda, ¿sí? Tiene una crítica a la legitimidad de la Constitución, ¿sí? Pero todavía no tiene un desarrollo teórico como el neoconstitucionalismo, por ejemplo, que proponga cómo debería ser el diseño constitucional, cómo deberían estar organizados los poderes, cómo deberían ser los equilibrios, si el control de constitucionalidad sí o no, si el control judicial o el control extrajudicial de constitucionalidad, ¿no? Entonces, en esos términos el constitucionalismo feminista es embrionario, mientras que el feminismo constitucionalista ha existido desde siempre, es decir, desde siempre ha estado el feminismo buscando usar las herramientas del derecho constitucional para que se reconozcan más derechos de las mujeres, para que se avance una agenda de igualdad. ¿Me entiende un poquito mejor? Sí, clarísimo, profe, gracias. Les voy a mostrar algo que le robé a, como les decía, le robé a Micaela Alterio de una conferencia. A ver si la encuentro acá. Una ventana. ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, se ve. Buenísimo. Fíjense que ella reconstruye el mapa de esta manera, ¿no? Por un lado, el constitucionalismo liberal clásico, que ella llama de la neutralidad, ¿no? No, no incluye a la etapa del constitucionalismo social, sino que ella entiende que todo el espectro está atravesado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de esa Segunda Guerra Mundial viene lo que ella llama el constitucionalismo postliberal, y ese constitucionalismo postliberal, que es un constitucionalismo más de carácter político, digamos, menos neutral, por decirlo así, empieza a dividirse entre las constituciones conservadoras, que van a ser legalistas o instrumentalistas, o constituciones autoritarias en algunos casos, y lo que ellos llaman las constituciones progresistas, ¿no? Y dentro de las progresistas distingue a las procedimentalistas, donde está la populista de los Estados Unidos que vimos recién, el constitucionalismo popular, y después tiene las sustantivas, que es el neoconstitucionalismo europeo, ¿no? Y algunos llaman constitucionalismo transformador, que tiene como foco, digamos, en este caso, a la judicatura. Mientras que las constituciones populistas, lo que tenemos el foco está en el poder legislativo y en los mecanismos de participación popular, ¿no? Ella toma un eje muy interesante que es el miedo a las mayorías en la interpretación, ¿no? Y establece ese como el eje, digamos, que tensiona entre conservadores y neoconstitucionalistas fundamentalmente. Pero bueno, nada, es un mapa interesante, se los voy a poner. Me parece que mapear ayuda a entender mejor. Les propongo lo siguiente, tomémonos 10 minutos de descanso y les voy a pasar pedacitos de los videitos que tienen ustedes enteros para disponer, pero paso pedacitos para que podamos discutir si hay alguna duda, si el lenguaje se entiende, y en todo caso vemos esos flashes y ya estamos. Antes de que nos vayamos a estos 10 minutos de recreo, les hago una pregunta. Están todos con grupos, ¿no? En la semana que viene empezamos con el trabajo de clínicas. ¿Estamos todos con grupos? ¿Estamos todos felices de nuestros grupos? Ok, genial. Bueno, volvemos a las 15:13, entonces.
¿Estamos de vuelta? Hola, hola, ¿estamos de vuelta? Sí, bueno, ok. Yo me traje un café y algo para comer, como vamos a tener un poquito de cine. Vamos a empezar por el video que a mí me gusta mucho y me parece muy revelador, y es el más corto también. Se llama Pisarello, es un constitucionalista, lo crean o no, es tucumano, sin embargo, lleva muchos años en Europa, entonces habla como si fuera un constitucionalista europeo en realidad, y habla de la teoría del constitucionalismo social. ¿Lo están viendo? ¿Me confirman que lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por favor, después confírmenme también que si no escuchan, ¿no? Yo creo que lo puse de la manera correcta para que escuchen. Ahí va. Yo creo que el punto de partida sería, digamos, comenzar planteando que el Estado social y los derechos sociales forman parte de lo que podríamos llamar el código genético de lo que fue buena parte del constitucionalismo del siglo XX. Se superponen los sonidos. ¿Podría apagar el micrófono? Ah, los sonidos de míos, perfecto. Gracias. Ahí lo hago. La garantía efectiva de los derechos sociales a lo largo del siglo XX fue muy desigual. Y el vínculo, como voy a intentar explicar luego, de los derechos sociales y del Estado social con la democracia, con el principio democrático, también fue desigual. Pero lo cierto es que allí donde los derechos sociales o el Estado social consiguieron un mínimo de operatividad, consiguieron satisfacer las necesidades básicas de millones de personas y asegurar diríamos, niveles nada despreciables de cohesión social. Desde ese punto de vista, los derechos sociales se pueden considerar una conquista civilizatoria. Una conquista civilizatoria que hoy está en entredicho, ¿no? A partir del estallido de la crisis financiera de 2008, estamos asistiendo a una erosión muy acelerada de lo que fueron los rasgos básicos del Estado social y de los derechos sociales en el siglo XX. Muchas veces esa erosión se produce en nombre de la sostenibilidad del Estado social, paradójicamente, ¿no? Se nos dice esto es para garantizar la sostenibilidad futura del Estado social, pero lo que estamos viendo en la práctica es que en muchos casos se está reduciendo el contenido de las prestaciones que estos derechos garantizan, se está reduciendo la accesibilidad, la gratuidad o la relativo desmercantilización de estos derechos, o se están limitando el número de sujetos que son titulares de los mismos, ¿no? Esto es grave porque esto no solamente está afectando el principio del Estado social, sino, creo yo, está afectando la forma de Estado en su conjunto. Es decir, este ataque que se está produciendo sobre el Estado social y los derechos sociales afecta, naturalmente, también el principio democrático, erosiona y degrada el principio democrático. En el caso español afecta también el principio del Estado autonómico, clarísimamente, y también afecta el principio del Estado de Derecho. Una de las cosas que estamos viendo con mucha preocupación es cómo en los últimos años se están produciendo en el ámbito penal, por ejemplo, reformas penales que, entre otras cosas, tienden a criminalizar a aquellos colectivos sociales que precisamente se manifiestan en defensa de los derechos sociales, ¿no? Por lo tanto, la crisis del Estado social, la crisis de los derechos sociales, la crisis del constitucionalismo social afecta a diferentes vertientes de la forma de Estado. Esta crisis no es nueva. Digamos, una de las ideas que me interesa plantear, efectivamente, es esta, ¿no? Como dice Wolfgang Streeck, esta crisis tiene 4 décadas al menos. Es una crisis que ha tenido una manifestación financiera en el 2008, pero es una crisis mucho más compleja que al menos comienza en el último tercio del siglo XX. Y que es una crisis que tiene que ver con un proceso muy profundo, aunque paulatino, de privatización y de mercantilización de las relaciones sociales y de las relaciones jurídicas en muchos ámbitos, que está cambiando de manera
radical, diría yo, la forma en que entendemos el derecho, en que entendemos el papel del constitucionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esta crisis que comienza hace 4 décadas al menos, no era inevitable, es decir, no es producto de un fenómeno natural, no es una tormenta que se haya producido sin saber por qué, hay acciones humanas y decisiones humanas y políticas concretas detrás de esa crisis, y así como no era inevitable, tampoco es irreversible. Es decir, hay alternativas frente a esa situación. Yo creo que esas alternativas, digamos, tienen que ver con 2 cosas que tenemos que pensar. Es una alternativa que no puede consistir, naturalmente, en el mantenimiento del statu quo, pero tampoco puede consistir en una vuelta al pasado. A veces pensamos los viejos buenos tiempos del Estado social, del Estado del bienestar, sin tener en cuenta que en ese Estado social y en ese Estado del bienestar había muchos problemas también, ¿no? Por ejemplo, problemas que ha puesto de relieve el feminismo, problemas que ha puesto de relieve el ecologismo, la sostenibilidad energética, su generalización, ¿no? Y tampoco podemos plantear como alternativa un salto en el vacío hacia un futuro utópico en el peor sentido de la palabra utopía, es decir, la utopía entendida como algo que está fuera de la realidad y fuera de la historia. Por lo tanto, digamos, lo que a mí me interesaría plantear aquí es eso, ¿no? La necesidad de pensar alternativas a un estado de cosas que no es irreversible y que debe construirse a partir de una recuperación crítica de la memoria de lo que fue el constitucionalismo social a lo largo del siglo XX y de lo que podría ser un nuevo constitucionalismo social y democrático, ecológicamente sostenible, a la altura de los retos del siglo XXI, ¿no? Estas serían un poco las principales ideas que me gustaría plantear. Y para eso me gustaría hacer una pequeña recapitulación histórica e intentar explicar, digamos, cómo aparecen los derechos sociales en el constitucionalismo del siglo XX. ¿Por qué? Porque hay cosas que parece que nos hemos olvidado y que, como decía al comienzo, parecían que eran conquistas jurídicas adquiridas, ¿no? Por ejemplo, una primera idea importante, en su formulación inicial, el constitucionalismo social, pensemos en las teorizaciones, por ejemplo, de Hermann Heller, en el contexto de la República de Weimar, los derechos sociales aparecen claramente como un instrumento para generalizar la libertad y para profundizar la democracia. Esta es la función de los derechos sociales en las formulaciones iniciales del constitucionalismo social. Los derechos sociales sirven para que las libertades básicas puedan ser disfrutadas por todos. Los derechos sociales son derechos de libertad y son derechos al servicio de la profundización del principio democrático, en las instituciones y fuera de las instituciones, en los lugares de trabajo, en el mundo de la empresa, en el territorio. Esa idea de los derechos sociales como garantías de la libertad y de la profundización de la democracia está, en buena medida, en casi todo el constitucionalismo de lo que fue las primeras décadas del siglo XX, en la Constitución de Weimar, en la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, en la Constitución de la República Española de 1931, y está también en lo que fueron, digamos, los primeros documentos jurídicos que se aprueban después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de Filadelfia de 1944, que estaba inscrita en el frontispicio de lo que fue la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y que decía cosas tan evidentes como sin derechos sociales no puede haber democracia, sin derechos sociales no puede haber paz social. La idea de que los derechos sociales eran una garantía de la libertad, de la democracia y de la paz social estaba muy presente después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, de la tragedia de la experiencia del nazismo, de la experiencia del fascismo, ¿no? Los derechos sociales y el Estado social eran vistos como un instrumento para garantizar un nunca más a lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Y ese era el espíritu de 1945. Ahora veníamos comentando un reciente documental del director británico Ken Loach, ¿no?, que se llama The Spirit of 45, ¿no?, el espíritu del 45, que habla de esto. Eso estaba en el espíritu del 45. En versión jurídica tenemos un libro muy reciente del laboralista francés Alain Soupiot, que se llama El espíritu de Filadelfia. El espíritu de la Declaración de Filadelfia de 1944, que decía esto. Los derechos sociales son condición de la libertad, los derechos sociales son condición de la paz social, los derechos sociales son condición para la expansión de la democracia.
Y en esa idea de los derechos sociales estaba muy claro, por ejemplo, algo que luego nos olvidamos, que es la interdependencia y la indivisibilidad entre derechos sociales, derechos civiles y derechos políticos. Estos son derechos interdependientes. Sin derechos sociales, los derechos civiles y políticos no tienen un contenido claro. Sin derechos civiles y políticos robustos, libertad de expresión, derecho de manifestación, libertad ideológica, no se puede reivindicar los derechos sociales. Esto en el espíritu del 45 era algo que estaba muy claro. No había una contraposición entre derechos sociales y derechos civiles y políticos. No era una contraposición entre igualdad y libertad. Había una vía de complementariedad entre igualdad y libertad, y para muchos autores, los derechos sociales eran instrumentos para garantizar la igual libertad de todos. No una libertad excluyente de unos pocos, sino la igual libertad de todos. Ahora bien, esa idea de interdependencia entre derechos sociales y derechos civiles y políticos no quería decir desconocer que pueda haber tensiones entre derechos o conflictos entre derechos. El constitucionalismo social del siglo XX se planteó un conflicto fundamental que existe sobre todo en las sociedades capitalistas. Y es el conflicto que juristas como Luigi Ferraioli plantean como el conflicto entre los derechos fundamentales que son generalizables y los derechos patrimoniales que son excluyentes. Luigi Ferraioli, un importante jurista italiano del siglo XX, dice esto. Sí, hay derechos que son interdependientes e indivisibles, pero hay un conflicto de fondo muy fuerte entre el conflicto que existe entre los derechos civiles, políticos y sociales generalizables a todos y los derechos patrimoniales concebidos como derechos tendencialmente absolutos. Dicho de otra manera, si los derechos patrimoniales, el derecho de propiedad privada, las libertades de mercado, la libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales, se configuran como derechos tendencialmente absolutos, los derechos sociales no se pueden generalizar. Y eso estaba claro en el constitucionalismo social de inicios del siglo XX y después de la segunda posguerra. Por eso las constituciones sociales de la segunda posguerra dicen el derecho de propiedad existe en la medida en que quede claro que ese derecho está delimitado por su función social, que los usos antisociales o abusivos del derecho de propiedad privada no están admitidos desde un punto de vista jurídico. ¿No? Y por eso, en el constitucionalismo social del siglo XX, la garantía de los derechos sociales aparece vinculada a una cierta idea de la constitución económica. Es decir, para garantizar los derechos sociales hay que generar un entorno que permita que esos derechos se generalicen. ¿Y qué quiere decir ese entorno? Bueno, una constitución económica, por ejemplo, que establezca el deber de progresividad fiscal, ¿no? En la línea del artículo 31, por ejemplo, de la Constitución española, la progresividad tributaria. Si no hay un sistema fiscal progresivo que permita financiar los derechos sociales de manera equitativa, esos derechos no pueden existir. Por ejemplo, la posibilidad de que constitucionalmente puedan existir servicios públicos relativamente desmercantilizados en ámbitos como la educación, en ámbitos como la vivienda, en ámbitos como la sanidad. Por ejemplo, la posibilidad de que pueda haber un gobierno público de la economía. Esto estaba claro en el 45. El gobierno público de la economía en sectores claves, como podría ser el sector del crédito, el sector de las finanzas, el sector energético. Sin todo ese conjunto de elementos, la garantía igualitaria de los derechos sociales no es posible. Bueno, esto ya nos da algunas pistas de por qué hoy tenemos tantos problemas a la hora de hablar de la garantía de los derechos sociales y por qué estamos hablando de la crisis de los derechos sociales. Claro, en esa concepción del constitucionalismo, digamos, del siglo XX, del constitucionalismo social del siglo XX, ¿cuál era la garantía principal de los derechos sociales? ¿Quién estaba encargado en garantizar esos derechos que podrían estar reconocidos en la Organización Internacional del Trabajo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, más adelante en los pactos internacionales de 1966, en tantas y tantas constituciones sociales de posguerra? Habría que decir que la garantía era fundamentalmente una garantía política. Sí, se reconocía que el primer garante de los derechos sociales, o los primeros garantes de los derechos sociales, son los órganos, digamos, legislativos, administrativos, si se quiere. Es decir, que el legislador y el gobierno, aquellos órganos que tienen una cierta legitimidad electoral, son los principales encargados en garantizar estos derechos. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la capacidad, entre otras cosas, de emitir normas con un alcance tendencialmente general que permitirían esa garantía expansiva de estos derechos, ¿no?
Es el gobierno, es el legislador quien puede aprobar reformas fiscales progresivas, quien puede aprobar leyes del trabajo que pongan un límite a los eventuales abusos del poder empresarial en el ámbito de la empresa, que puede decidir si se nacionalizan o no se nacionalizan determinados servicios. ¿No? La garantía, por lo tanto, es una garantía, la garantía primaria, como dice también Ferrajoli, es básicamente la garantía política. Esto no quiere decir que en el constitucionalismo social se piense que el legislador puede hacer lo que quiera, o que la garantía de los derechos sociales dependa de lo que el legislador quiera o pueda hacer. Es decir, el propio constitucionalismo social del siglo XX está construido en base a un conjunto de garantías, es decir, de mecanismos de tutela secundarios que pueden activarse cuando la garantía política no funciona. Uno puede pensar en términos generales, inspectores de Hacienda, inspectores del trabajo, defensores del pueblo, bueno, diferentes órganos que pueden actuar cuando efectivamente los órganos, por decirlo de alguna manera, político-administrativos no garantizan esos derechos. Para el constitucionalismo social del siglo XX, en un primer momento la garantía jurisdiccional de los derechos sociales no tenía en ese esquema un papel central. Si nosotros interrogáramos a los grandes artífices del constitucionalismo social de entreguerra a comienzos del siglo XX o de la posguerra, nunca nos dirían que los jueces son los principales encargados de garantizar los derechos sociales, por una razón muy básica, porque había una gran desconfianza a la idea de que los jueces puedan desempeñar ese papel, ¿no? Por ejemplo, hubo un libro que tuvo mucha influencia, mucho predicamento en el derecho público, que fue aquel libro de Edouard Lambert, ¿no? Le gouvernement des juges, ¿no? El gobierno de los jueces. ¿Quién era Lambert? Lambert era un señor que vivía en Francia y que escribe un libro fijándose en lo que estaba pasando en Estados Unidos, donde en Estados Unidos las políticas, las tímidas políticas sociales que quisieron ponerse en marcha a finales del siglo XIX y sobre todo luego a partir del New Deal, eran sistemáticamente frenadas por el Poder Judicial. Y entonces Lambert dice, cuidado con los jueces, porque esta gente es muy conservadora. Los jueces, por su extracción social, por la forma de selección que tienen, son más proclives a proteger los derechos patrimoniales que no los derechos sociales. Y por lo tanto no podemos construir una teoría que le dé demasiado poder a los jueces en este sentido. Y por lo tanto en el constitucionalismo social de buena parte del siglo XX la garantía no fue la garantía jurisdiccional. Esto no quiere decir que los jueces no hicieran nada para garantizar los derechos sociales. Pensemos, por ejemplo, los jueces en el ámbito laboral, ¿no? Los jueces del trabajo, toda la jurisprudencia construida, por ejemplo, para evitar los despidos ilegítimos, las condiciones de higiene y de salubridad en el trabajo, y luego muchas otras cosas que los jueces hicieron en diferentes instancias. Es decir, había una construcción en virtud de la cual se decía los derechos sociales no son derechos justiciables, no son derechos que se puedan proteger jurisdiccionalmente. En buena parte de los entornos constitucionales europeos se decía son cláusulas programáticas, son principios, como decía la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés, luego eso se heredó en el caso español y por eso en la Constitución española tenemos un capítulo en la Constitución que dice estos son principios rectores de la política económica y social, pero no son auténticos derechos. Era el clima también del 45. Estos derechos no son exigibles judicialmente, son otra cosa. Pero no quiere decir que en la práctica no encontremos, en Estados Unidos, en Alemania, actuaciones judiciales ordinarias y de los propios tribunales constitucionales protegiendo derechos sociales. En Estados Unidos hay toda una jurisprudencia interesantísima, medidas cautelares, injunctions, muchas actuaciones judiciales que intentaban de alguna manera proteger este tipo de derechos. Y en Europa también. A veces se los protegía directamente y a veces se los protegía en conexión con otros derechos que eran considerados fundamentales. Derechos sociales en conexión con el principio de dignidad de la persona, derechos sociales en conexión con el principio de igualdad, derechos sociales en conexión con otros derechos civiles, digamos, considerados fundamentales. Pero la construcción teórica era que los derechos sociales no eran fundamentales en el sentido de que no eran derechos directamente exigibles, porque la garantía era fundamentalmente una garantía política. Ahora, claro, todas estas garantías, garantías estatales, es decir, la idea del constitucionalismo social es ¿quiénes son los encargados de garantizar los derechos sociales? El gobierno, los parlamentos y eventualmente los jueces. Claro, todos órganos del aparato estatal. Y la pregunta es, ¿y los ciudadanos? En ese juego entre gobiernos, parlamentos, jueces, ¿cuál era el papel de la ciudadanía en la garantía de los derechos? Bueno, la ciudadanía tenía un cierto papel.
lo que se conoce con el nombre de la garantía social, ¿no? La garantía social, según la Constitución francesa de 1793, es la acción de todos en la defensa de los derechos de todos. Una definición muy sencilla. Bueno, ¿cuál era el papel de la ciudadanía en la garantía de esos derechos? Era importante. ¿El derecho al trabajo dependía de lo que hiciera el legislador? Claro que dependía de lo que hiciera el legislador. ¿Dependía de lo que podían hacer los jueces? Claro que dependía de lo que podían hacer los jueces. Pero dependía de lo que hiciera la ciudadanía. Dependía de lo que hicieran los propios trabajadores organizados. Y por eso el reconocimiento de los derechos sindicales, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, el reconocimiento del derecho de huelga. Es decir, el reconocimiento de determinadas libertades civiles, políticas y sindicales que eran vistas como un instrumento para garantizar los derechos sociales. Mientras existan esas formas de organización social, los derechos sociales estarán garantizados. Ese, digamos, era... ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? Yo solo quiero detenerme para señalarles una cosa. Fíjense cómo un constitucionalista social reivindica derechos a la participación popular, ¿no? Que es lo que va a hacer ahora en el resto del video, pero como formas de garantía secundaria de los derechos fundamentales, ¿no? Y de los contenidos sustantivos de los derechos fundamentales como forma de legitimar el constitucionalismo. ¿Se entiende? Un constitucionalista popular no lo pondría nunca en esos términos. Defendería los mismos derechos a la participación popular, ¿sí? Pero en los términos de que lo que surge de la participación popular es el contenido del constitucionalismo. ¿Se entiende esto? Es sutil la diferencia, pero son miradas de tendencias del constitucionalismo distintas, de que explican y piensan el constitucionalismo desde lugares distintos. Entonces, un constitucionalista social, como él, influenciado claramente por el neoconstitucionalismo también, ¿no? La cita Ferrajoli, la idea de los derechos fundamentales como algo distinto a los derechos patrimoniales, etcétera, influenciado también en esa lógica, reivindica fuertemente el derecho a la participación como una garantía secundaria de los derechos fundamentales, ¿no? O sea, como un instrumento para garantizar los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos a la participación son instrumentales a los derechos fundamentales, para decirlo en otros términos. ¿Se entiende? ¿Ya sabes? ¿Sí? No escucho nada, estoy... ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Vamos a ver 2 minutos más de Pizarello y cerramos. medida el esquema que existía. ¿Cuál es el problema? El problema quizás, y esto es interesante para entender en parte la crisis actual, es que esas garantías sociales, los mecanismos de participación ciudadana en la protección de los derechos sociales, en el constitucionalismo social de posguerra, se concibieron de manera debilitada. De manera debilitada. ¿Por qué? Bueno, habría muchas razones y sería muy complejo explicarlo, pero podríamos decir que en el contexto de la Guerra Fría, del enfrentamiento como entre los grandes bloques, el constitucionalismo social de posguerra, sobre todo en Europa, se construyó a partir de un intercambio. Se dijo, vamos a garantizarle seguridad material a las personas. Seguridad material quiere decir una prestación, la satisfacción de prestaciones básicas en determinados ámbitos, sanidad, educación, vivienda, etc. Pero a cambio de esa seguridad material, vamos a renunciar un poco a las ambiciones democráticas que tenía el constitucionalismo de inicios del siglo XX. Nos vamos a olvidar un poco de democratizar el mundo de la empresa, de llevar la democracia más allá de las instituciones. Y en buena medida el constitucionalismo social de posguerra
se construyó a partir de la idea de la garantía estatal de los derechos. Quienes tienen que garantizar los derechos son los órganos estatales. Y el papel de la ciudadanía en la protección de esos derechos se concibe de una manera relativamente debilitada. Eso en los años 60 generó muchas críticas, ¿no? Si uno repasa la bibliografía crítica del Estado social, del Estado de bienestar de los años 60, dicen, claro, el Estado del bienestar, tal como se construyó en muchos países de Europa, era una construcción hecha desde arriba, donde los ciudadanos no eran vistos como sujetos de los derechos, sino como clientes de las administraciones públicas, como consumidores, pero la participación de la propia ciudadanía en la protección de sus derechos no estaba suficientemente garantizada. Entonces, el constitucionalismo social satisface las necesidades de muchas personas, pero al mismo tiempo deja un flanco abierto que luego va a facilitar su desmantelamiento, ¿no? La ciudadanía baja la guardia como sujeto de los derechos. Y esta es la crítica, por ejemplo, parte de la crítica feminista al constitucionalismo social, tradicional, la crítica esta democrático radical, que lo que nos están diciendo es, se renunció a la democracia. Por eso decía yo al comienzo, los derechos sociales son una conquista civilizatoria, pero su relación con la democracia fue desigual. En un principio estaban vistos como una garantía para la ampliación de la democracia, pero luego hubo una renuncia, en virtud de la cual se les decía a los ciudadanos, quedaos en casa, que ya desde el Estado nos encargamos de garantizar estos derechos. Ahí había una pequeña trampa que fue la que permitió que se colara en buena medida, me parece a mí, la crisis que estalla a partir de mediados de los años 70. Y que es la crisis que está en el origen de lo que estamos pasando ahora. La crisis, por lo tanto, en mi opinión, de los derechos sociales es en buena medida la crisis de la democracia. Y la falta de democracia en la garantía también de esos derechos sociales, ¿no? Y ya digo, eso se denunció mucho en los años 60, se hizo una crítica igualitaria, radical, democrática al constitucionalismo social de posguerra y se dijo, bueno, esto está muy bien, pero esto se queda corto, hay cosas que no resuelve. Pero claro, la crítica que se impuso no fue esa crítica igualitaria, democratizadora, sino por el contrario, una crítica más bien conservadora, que lo que vino a decir es, el problema del constitucionalismo social de posguerra no es que se haya quedado corto, no son sus defectos, el problema es que ha pecado por exceso. Ha generado un exceso de expectativas políticas y sociales, ha prometido demasiado. Esa es la crítica que se impone a partir de los años 70, de los años 80. Bueno, les dejo el final para que lo vean. Esa crítica al constitucionalismo social, esa crítica conservadora al constitucionalismo social, ustedes lo pueden ver en al menos uno de los jueces de la Corte Suprema de Argentina ahora, que está escrita y que está difundida por todos los canales. La idea de que lo que hay que hacer es reducir derechos sociales porque eso ha generado demasiada expectativa en la sociedad. Pero bueno, tienen un mapa, así como tienen a alguien hablándoles de constitucionalismo social en detalle, tienen a Gargarella hablándoles de constitucionalismo popular en detalle, y tienen a Mica Alterio hablándole de neoconstitucionalismo. Creo que con esos elementos no van a tener ningún problema, pero si tuvieran algún problema, alguna duda o ganas de comentar algo, los foros estamos esperando su participación. ¿Alguien que tenga alguna duda o algo para introducir antes que nos despidamos? En el chat hay una duda de Tadeo. Perdón, ¿cómo? Que en el chat hay En el una chat. pregunta de Tadeo. Dice, me generó duda de que haya dicho que los derechos sociales no sean... En realidad la no exigibilidad de los derechos sociales fue, me parece que en la explicación de Pisarello, ¿no?
fue una de las ideas iniciales, digamos, preconstitucionalismo social. No, preconstitucionalismo social, aquellos derechos sociales que estaban o que parecían nombrados eventualmente, eran considerados no exigibles, ¿no? Entonces, la inclusión de los derechos sociales en las constituciones, hoy se desarrolla toda la parte 2, el martes arrancamos. No sé a qué se refiere con la parte 2. Hoy se desarrolla toda la parte 2, el martes arrancamos con 2B. Sí, hoy se desarrolla todo 2A y ya está desarrollado, digamos. Pero, a ver, la exigibilidad de los derechos sociales ha sido motivo de discusión en varios momentos, ¿no? Y aquellos que han estado en contra de la inclusión en la Constitución de derechos sociales, porque esto genera excesivas expectativas y por lo tanto trae problemas de tensión y de gobernabilidad, etcétera, etcétera, han sostenido dos teorías. Una es que hay que reducir los derechos sociales en la Constitución, y otros han sostenido la teoría de que los derechos sociales en realidad no son exigibles igual que los derechos civiles y políticos. Es decir, que mientras uno puede reclamar que no te violen la libertad de expresión ante un juez, en cambio no tenés garantías, no es exigible, no puedes ir a un juez a pedir que te garantice una vivienda digna, ¿no? Entonces, ha habido una categorización histórica de los derechos, digamos, y esas dos tendencias han estado tanto en Europa como en Argentina hasta hace muy poco, ¿no? Distinguiendo entre, algunos llamaban derechos programáticos y derechos operativos, ¿no? Y los derechos civiles y políticos eran operativos, pero los derechos sociales se decían que eran programáticos, es decir, que eran planes o expresiones de deseo o objetivos a alcanzar, digamos, pero no eran normas o reglas atrincheradas que uno podía ir a reclamar a un juez que nos garantice. Esa sería como la idea general, ¿no? Distinguir a los derechos sociales no como reglas, sino pensarlos como principios o normas declarativas, digamos, de objetivos. Sí, yo quería agregar que capaz también tiene que ver el contexto en el que está hablando él, que habla en España, que en España esta regla está expresamente en la Constitución. Ellos en España tienen una serie de derechos fundamentales y por otro lado los derechos sociales. Y hay una acción judicial específica para reclamar los derechos que consideran fundamentales, que es el amparo, que no está autorizado para estos derechos sociales. Entonces, expresamente los derechos sociales no se pueden reclamar por vía judicial. Acá en otros lugares se puede discutir, en España es así. El tema es que, por ejemplo, el derecho a la salud, que es un derecho social, muchas veces se vincula indisolublemente con el derecho a la vida, que es considerado un derecho fundamental. Entonces, se acciona en reclamo por el derecho a la salud, que es un derecho social, traducido en estos derechos que son considerados no sociales, sino fundamentales o básicos, que se identifican con los derechos que le llaman de primera generación o liberales, para reclamarlos judicialmente. No sé si se entendió. Justo el video de Pisarello sigue con una crítica bien exhaustiva y contando cómo los críticos conservadores fueron ganando terreno y cómo fueron consiguiendo cláusulas constitucionales que limitaban la exigibilidad de los derechos sociales por un lado, y que también establecían otros límites, como por ejemplo menciona que la Constitución española tiene una cláusula que dice primero se paga la deuda y después todo, o algo así, ¿no? Entonces, no se podía reclamar ningún derecho social si no se pagaba primero los intereses de la deuda externa, y eso está en la Constitución actual, y él lo muestra como un ejemplo claro del avance del conservadurismo, que fue desplazando, digamos, al constitucionalismo social dentro de la teoría constitucional. Yo tengo preguntas burocráticas. Dale, Cande, te escuchamos. Buenas. Mis preguntas son con respecto a los dos exámenes que tenemos. Primero con el multiple choice. Quería saber si piensan que va a ser más como los ejercicios que estamos haciendo, o más como poner una fracción de un texto y después opciones de correcta, incorrecta, o todas son correctas, o así. O sea, si centrarse más en las cuestiones prácticas de los textos, o
en memorizar, digamos. Buena pregunta. Va a ser todo práctica, digamos, o son preguntas, múltiples opciones de hipótesis prácticas, o son pedazos de textos aplicados a hipótesis prácticas. Entonces, la idea es que miren los textos tratando de pensarlo en ese registro, que no memoricen absolutamente nada porque van a tener solo 10 preguntas y 1 hora, o sea que van a tener toda la bibliografía sobre su escritorio, con la cual, si ustedes saben dónde están las cosas, las van a tener. Lo que las preguntas van a inquirir es que es un chequeo de entendimiento, digamos, chequeo de que eso lo entienden, pero no van a tener problema de tiempo para releer la parte que necesitan releer a los fines de estar seguros. O sea, así que nada de memorizar nada, sino asegurarse de que lo que están leyendo es una cosa que se entiende. Okay. Bien, y pregunto con respecto al segundo examen de las clínicas. Es que yo personalmente no entendí nada, así que quería saber si hay algún lugar en el aula específico para leer más sobre eso. Ahora, nosotros empezamos la semana que viene con eso. Les voy a adelantar alguna cosa. Lo que cada grupo tiene que hacer es un dictamen dirigido al gobernador, sugiriéndole cuáles son los puntos a reglamentar de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a los fines de compatibilizar la idea de objeción de conciencia con la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, en lo que se van a concentrar es en la tensión que existe entre el derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho constitucional por creación jurisprudencial, no porque está en el texto, ¿no? Es uno de esos significados que se han construido históricamente. Y por otro lado, el derecho al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho legal que el Congreso sancionó el año pasado. Entonces, garantizar ese acceso y garantizar a la vez es la tensión de derechos que van a tener que resolver y van a tener que dar propuestas de solución de cómo reglamentarlo, ¿no? Si hubiéramos tenido clase todo el año, probablemente hubiéramos tenido algunas herramientas de técnica legislativa y la propuesta sería que hagan el reglamento. Como no tuvimos clase todo el año y no hemos tenido oportunidad de dar herramientas de técnica legislativa, entonces lo que hacen es un dictamen, ¿no? Ese dictamen es una serie de propuestas de solución, no mucho más, digamos, con una fundamentación mínima de por qué serían las mejores propuestas. La idea es que durante las reuniones de clínicas que tengamos, vayamos acercándonos información, hablando con gente y demás, para facilitar la investigación de cada grupo, ¿no? Entonces, para la primera reunión de clínicas yo les voy a dar una película, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es comentar a partir de la película ciertas tensiones y de ahí vamos a ver, y para la segunda reunión de clínica tendremos algún invitado para que nos diga cuáles son los problemas y después discutimos cómo van siendo sus investigaciones sobre eso. Cuando termina el año, cuando termina el semestre, ustedes entregan su dictamen, ¿no? Y lo que nosotros evaluamos es ese dictamen. Lo que les vamos a dar en las próximas semanas es el largo del dictamen y las cosas porque va a tener un límite de páginas y demás, y un formato para que sepan cómo hacerlo, pero no mucho más. La idea es que el dictamen refleje una discusión grupal y acuerdos grupales sustantivos, digamos. Eso es lo que esperamos. Es muy fácil ver un texto de producción individual, porque la reflexividad es limitada, digamos, todos somos limitados en cuanto podemos reflexionar, que un texto de producción colectiva, en donde se notan los desacuerdos, se notan los acuerdos, y eso. ¿Ok? Pero bueno, lo vamos a poner todo por escrito y con la menor cantidad de ambigüedades y vaguedades posibles en la página, en el campus. ¿Ok? Nos vemos el martes de la semana que viene y no dejen de mirar los videos que están buenos.